¿Qué tal, doctores? Bienvenidos al módulo de cardiología. Hoy vamos a abordar el primer tema, el cual es cardiopatías congénitas del adulto. Ya. Haciendo un énfasis, un enfoque de rentabilidad general, este es el segundo tema más preguntado. En realidad está empatado con el tercer tema, ¿ya? Son dos temas los que ocupan el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa trombosis venosa profunda, ¿ya? Pero cardiopatías congénitas es el segundo tema más extenso. Comienzan ustedes con los dos temas más pesados de cardiología, segundo bloque, los cuales son cardiopatías congénitas y valvulopatías. Ya después los otros temas son ligeros relativamente. Bien, entonces de este tema, doctores, lo que ustedes tienen que aprender es principalmente el enfoque diagnóstico de las cardiopatías congénitas, ¿ya? Reconocer frente a qué cardiopatía congénita estás y también, doctores, algo saber sobre los principales manejos que se dan en cada una, ¿ya? Porque para ser francos, el manejo definitivo de cada una de estas es quirúrgico o es de especialidad. ¿Ya? Entonces no es algo que ustedes van a ver en atención primaria, son cosas que ustedes suelen derivar, ¿ya? Desde su centro de salud. Sin embargo, tienen al menos que conocer qué es lo que se va a hacer con el paciente, ¿ya? Bien. Entonces, sobre todo, aprender a reconocerlo. Bien, entonces cuando ustedes abordan cardiopatías congénitas, doctores, pueden ver que son un sinfín de malformaciones, ¿ok? Que se dan antes del periodo postnatal. Ya, estas cardiopatías congénitas, doctores, se pueden enfocar en las cardiopatías congénitas en general todas, que son las que se abordan en pediatría, abordas a todas, ¿ya? Y las cardiopatías congénitas del adulto, en el cual vamos a enfocarnos de todas las que vamos a ver en este primer enfoque, que es el enfoque panorámico, ya vas a abordar a 5. Ya son 5. Y de esas 5, generalmente son 2 las más preguntadas. Las otras han recurrido, pero 2 sí, es necesario que vayas con ellas al final sí o sí, ¿ya? Bien, entonces, doctores, las cardiopatías son la malformación congénita más frecuente. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber, ¿ya? Es lo vamos a escribir acá, ¿ya? Entonces, recuerda que las cardiopatías congénitas son las malformaciones genéticas más frecuentes. Ya, en primer lugar, recuerda eso, son las más frecuentes. Ok, doctores, ¿qué más tienes que saber? Que existen diferentes tipos de clasificación. Hay 3 tipos de clasificación, ya 3 tipos de clasificación de las cardiopatías congénitas. Bien, ¿y cuáles son? Número 1, si son acianóticas, ya, si son acianóticas o cianóticas, ya. Número 2, importante para la valoración clínica, dependiendo del flujo, el flujo que tienen, ya, el flujo sistémico o flujo pulmonar, que se representa con la Q de flujo. ¿Ya? ¿Recuerdas cuando en neumología viste relación BQ y Q hace relación a la perfusión o el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando te viene UP quiere decir flujo pulmonar y si te sale la letra QS, flujo sistémico. Esa es la otra, ¿ya? Otro tipo de clasificación. Y el último tipo, doctores, es según su complejidad. Ya, no hay espacio, pero lo vamos a colocar acá. Aquí lo vamos a colocar. Según su complejidad, doctores, tenemos a las simples, ¿ya? Que solo tienen una alteración, un defecto estructural, ¿ya? Y luego tenemos a las complejas que tienen más de un defecto. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, ¿ya? Bien, entonces esas son generalidades importantes. Ya estás frente a la malformación congénita más frecuente del recién nacido, ¿ya? Las cardiopatías congénitas tienen bastantes tipos de clasificación. Las más relevantes son las que te he mencionado. Y también quiero hacer el énfasis, doctores, de que dentro de estas clasificaciones hay subclasificaciones también que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico, a aproximarnos cada vez más, ¿ya? Bien, entonces para esto van a haber bastantes mnemotécnicas que vamos a ir desarrollando a lo largo de las sesiones, ¿ya? Para poder recordarlo, porque es un tema muy amplio. Bien, doctores, entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es enfocar las cardiopatías congénitas. ¿Cómo voy a estudiarlas? Son demasiadas. ¿Cuál es el secreto que tengo que hacer para saber qué es lo más rentable, qué es lo que no me sirve? Bien, para medicina 1, el enfoque es sobre todo en 5 cardiopatías, ya te he dicho. Ya 5 cardiopatías tienes que estudiar. Ya te voy a ir mencionando cuáles son. Y de esto va a predominar la clínica y el diagnóstico importante que sepan reconocer, ¿ya? Bien, entonces, doctores, las cardiopatías congénitas, defectos de la estructura del corazón y a veces también de la salida de sus grandes vasos, de las regiones proximales de los vasos, ya como vamos a ver la coartación aórtica, que si bien no es una cardiopatía estricta, ya que no tiene nada que ver con el corazón, sino es una vasculopatía congénita, la abordamos también aquí, doctores. Ya también se aborda, se consigna dentro de todas estas enfermedades, ¿ya? Bien. Entonces, a las cardiopatías congénitas les mencioné, doctores, que se podrían clasificar en 2 tipos. La clasificación más usada es la clasificación clínica según si son acianóticas, o sea, no cursan con cianosis en su presentación inicial. Ojo, ¿ya? O las cianóticas son las que debutan, se presentan característicamente con
coloración azulada de piel y mucosas, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos dos grandes grupos. Las acianóticas y cianóticas se diferencian sobre todo, doctores, por su mecanismo de producción, ¿ya? ¿Y cuál es el mecanismo de producción que se da en las cardiopatías congénitas? ¿Cuál es el mecanismo patogénico, que vamos a estudiar? Vamos a estudiar a los cortocircuitos, a los shunt. No, y este término lo has visto en neumo. ¿Qué es un shunt, doctores? ¿Ya? Un shunt o cortocircuito es cuando sangre que recorre en un sistema circulatorio, o en uno de los dos sistemas circulatorios que tenemos, ya recuerda que tenemos una circulación doble cerrada, ¿ya? ¿Por qué decimos doble? Porque tenemos una circulación menor, que es la pulmonar, y una circulación mayor, que es la sistémica. Bien, entonces tenemos una circulación doble y es cerrada, porque en ningún momento la sangre queda dentro de su recorrido fuera del lecho vascular, ¿ya? Bien, son cosas de biología, cosas de prepa, que debes saber. Bien, entonces, doctores, ¿qué pasa en un shunt? En un shunt, sangre que tiene características de un sistema, sea pulmonar o sea sistémico, ¿ya? Entonces, esta sangre pasa a otro sistema, ¿ya? Pasa a otro sistema por algún defecto anatómico o un defecto funcional. Los defectos funcionales son los que ustedes vieron en insuficiencia respiratoria aguda, los shunt fisiológicos, shunt funcionales. Acá vamos a ver todos los estructurales, doctores, ¿ya? Los estructurales. Entonces, esto se puede representar de la siguiente manera para que lo entiendas mejor, ¿ya? Tengo acá mi ventrículo izquierdo, tengo acá mi aorta, ¿ya? Y por acá tengo mi ventrículo derecho, ¿ok? Y tengo mi arteria pulmonar, ¿ya? Entonces, doctores, por acá está el sistema de la circulación sistémica, ¿ya? Sistema de la circulación sistémica. Bien, esta sangre tiene características, ¿no? Es una sangre rica en oxígeno, por lo que su presión parcial de oxígeno es alta, ¿no? Es sangre saturada, ¿ya? Saturada generalmente del 97 al 100%, ¿ya? Y mira, la del ventrículo izquierdo, perdón, la del ventrículo derecho es sangre rica en dióxido de carbono, pobre en oxígeno, ya es pobre en oxígeno. Entonces, doctores, un shunt es cuando, a través de un defecto para cardiopatías congénitas, un defecto anatómico, ¿ya? A través de un defecto anatómico se comunican estos sistemas, ¿ya? Sí, aquí se da entonces la comunicación entre esos dos sistemas. Y la sangre de un sistema pasa a otro, ¿ya? Y se mezcla con la sangre del otro sistema. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, ¿cuál será la consecuencia? La consecuencia es que se generan acá los sentidos del shunt. Tenemos dos sentidos del shunt. A ver dónde lo escribo. Vamos a buscar un espacio. Acá, ¿ya? Tenemos el shunt izquierda-derecha, el primero, ¿ya? El que va de izquierda a derecha. Y luego tenemos la inversa, el shunt derecha a izquierda, ¿ya? ¿Qué quiere decir, doctores? Que la sangre del sistema izquierdo, del sistema circulatorio izquierdo, pasa a la derecha. Ese es el shunt izquierda-derecha. ¿Estamos? Bien. Y el derecha-izquierda, la inversa. Cuando sangre del sistema circulatorio derecho pasa al izquierdo. Bien. Entonces, ahí tenemos dos shunt. Entonces, los defectos cardíacos producen shunt con frecuencia, ¿ya? Porque estos defectos comunican estos dos sistemas circulatorios, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé cuál es el shunt que produce cianóticas, cianosis, y cuál es el shunt que no suele cursar con cianosis? Recuerda entonces la naturaleza de la sangre. La sangre del sistema circulatorio derecho, ¿ya? Es sangre venosa, es sangre desoxigenada, es sangre que llega de las grandes venas, de las cavas, ¿no? Entonces, esta sangre es rica en CO2, pobre en oxígeno, ¿ya? Si esta sangre, doctores, se metiera al sistema circulatorio izquierdo, ¿ya? Que es oxigenada, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a agregar un nuevo color, es sangre morada, ¿no? Entonces se mezclaría sangre pobre en oxígeno con sangre rica en oxígeno. Y la consecuencia sería que disminuiría la saturación de oxígeno, que aumentaría la fracción de la hemoglobina de tipo carbamino o carboximoglobina, que es la hemoglobina desoxigenada, ¿ya? Y esta es responsable de la cianosis. ¿Estamos, doctores? Entonces, como consecuencia, ¿cuál es el shunt que cursa o que desencadena? Ya, porque el shunt es lo que te produce la cianosis. ¿Cuál es el shunt que te produce cianosis? ¿Cuál de los dos? Puede ser pregunta de exámenes de internado, pero quizás te pregunten también en el UPAU, ¿ya? Para que se dé entonces cianosis, debe ser el que sangre del sistema circulatorio izquierdo pase al, perdón, del sistema circulatorio derecho pase al izquierdo, ¿ya? Un shunt derecha a izquierda.
¿ya? Entonces, mira, el shunt derecha-izquierda es el que produce cianosis. Y el shunt izquierda-derecha es el que no cursa con cianosis. Ahí están las cardiopatías acianóticas, ¿ya? Ese es un principio importante, doctores, para comprender entonces el mecanismo de los cortocircuitos, por qué ese niño tiene cianosis y por qué el otro, que tiene una cardiopatía congénita quizás más escandalosa, no. Entonces, esos son los mecanismos, ¿ya? Bien, entonces ya con eso vamos a regresar y te comento, eso que te acabo de explicar ya es un principio de embriología de tumorfo 2 y con frecuencia el alumno olvida, ya con frecuencia se le va, es porque tiene un bajo background de ciencias básicas y no es su culpa tampoco, ya no es su culpa. Entonces, ¿cómo puedo hacer para llevarme ese principio para toda la vida? Para eso hay una mnemotecnia, ¿ya? Entonces, mira, las cardiopatías acianóticas, ¿con qué letra comienzan? ¿Con una vocal o una no vocal? Con una vocal A, ¿ya? Entonces, las acianóticas, que son estrictamente cardiopatías, tienen un shunt que comenzará en su sentido de derivación o de cortocircuito con una vocal. Un shunt izquierda, mira, A de I, vocal con vocal, ¿ya? A, I, vocal con vocal, izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, mira, te pueden preguntar, shunt izquierda a derecha, ¿qué tipo de cardiopatía congénita produce? Produce una cardiopatía congénita acianótica, vocal con vocal. Y las cianóticas, lo mismo, el mismo principio, letra. Esta no es una vocal, entonces con otra letra. Acá tenemos un shunt que va de derecha a izquierda. Y ya te he explicado cuál es el mecanismo fisiopatológico que las produce, ¿ya? Bien, entonces, con eso podemos ya ir bajando, ir profundizándonos más, adentrándonos más a las cardiopatías congénitas. Ya sé ahora por qué se dan las acianóticas y las cianóticas. ¿Ya? Ahora debo reconocer sus principales representantes y cómo los subclasifico. El segundo paso, luego de reconocer una cianótica de una cianótica, ¿ya? Es reconocer el flujo pulmonar con el que cursan, ¿ya? Hay patologías de tipo cardiopatía congénita que tienen un alto flujo pulmonar porque les está llegando sangre de más al sistema derecho y por eso se sobrecarga, ¿ya? Se sobrecarga el flujo pulmonar. ¿Ya? Hay otras que más bien tienen una reducción del flujo pulmonar o cursan con un flujo pulmonar normal. Entonces, a partir de eso, yo las voy a clasificar, tanto cianóticas como cianóticas. Mi segundo elemento para clasificar es el flujo pulmonar, cómo están. Tenemos entonces a las cardiopatías acianóticas con flujo pulmonar normal o bajo, ¿ya? Normal o bajo. Y luego tenemos las cardiopatías congénitas con hiperflujo o flujo pulmonar alto. ¿Ya? Flujo pulmonar alto. Bien, entonces dos grupos importantes. ¿Ya? Ahora, ya tengo entonces la clasificación de acianóticas, ya sé el flujo. ¿Qué otro elemento clínico me permite a mí acercarme más a la cardiopatía para tener una mayor certeza diagnóstica? Lo segundo es ver el grado de hipertrofia, perdón, el tipo de hipertrofia que hacen. ¿Ya? ¿Qué tipo de hipertrofia es con la que están cursando? Mira, característicamente, según la cámara que se esté sobrecargando, esa cámara hará hipertrofia. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay cardiopatías congénitas acianóticas que tienen un flujo pulmonar bajo o normal y dentro de estas, algunas hacen hipertrofia ventricular derecha, mientras que otras hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? Las que hacen hipertrofia ventricular derecha, doctores, son las que se ha afectado algún elemento de la cámara derecha, por ejemplo, la válvula. Y dentro de las valvulopatías congénitas que nos interesan más son las semilunares, o sea, aórtica o pulmonar. Para que exista, doctores, una cardiopatía, perdón, una hipertrofia ventricular derecha, ¿qué válvula se debería alterar? La pulmonar. ¿De qué tipo? Bueno, la valvulopatía representante acá es la estenosis pulmonar. Y aquí tenemos la estenosis pulmonar. ¿De acuerdo? Bien. Luego, también tenemos la que cursa con hipertrofia ventricular izquierda. Acá tenemos a la estenosis, ¿cuál es la otra semilunar? Pero que está en el sistema izquierdo, en la cámara izquierda, la estenosis aórtica, ¿ya? Y acá entra una vasculopatía. Te dije que acá había un colado, ¿no? Ese colado es la coartación de aorta. Entonces, la coartación de aorta se comporta fisiopatológicamente, lo van a ver en valvulopatías también, como una estenosis aórtica, porque también hay un estrechamiento en la porción proximal o la S de la aorta, ¿no? Entonces, acá tenemos a la coartación aórtica con la acotación, doctores, con el asterisco de que esta es una vasculopatía, ¿ya? Bien.
Entonces ahí podemos observar, doctores, los representantes de cardiopatías acianóticas con flujo pulmonar bajo normal, las que cursan con hipertrofia ventricular derecha o hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Ahora vamos con las que tienen un hiperflujo pulmonar alto. Acá están las famosas, ¿ya? Acá están las más populares. Bien, ¿y cuáles son? Entonces, cuando hay hiperflujo, vamos a también valorar cuál es la hipertrofia que predomina. ¿Será derecha o izquierda? Si es derecha, ahí te comento, aquí tenemos a la cardiopatía congénita más frecuente, la más frecuente del adulto, ¿ya? La cardiopatía congénita más frecuente del adulto. Y esa es la comunicación interatrial o interauricular, ¿ya? La interauricular, doctores. Cuando observas hipertrofia ventricular izquierda, ahí te va a ayudar a valorar a estas dos. Tienes dos probabilidades. La comunicación interventricular, que globalmente es la cardiopatía congénita más frecuente. Es la cardiopatía más frecuente. También, obviamente, si es la más frecuente, es la cianótica más frecuente. Esas han sido preguntas de internado, por ejemplo, ¿ya? Aunque son sobre todo del bloque, estas dos que vamos a comentar, que es el bloque de pedia. Igual, las vas a ver también en medicina 1. La comunicación interventricular y el conducto arterioso persistente, el PCA, ¿ya? Bien, entonces ahí, doctores, hemos revisado todas las cardiopatías congénitas acianóticas. Cuando yo hablo de las cianóticas, pareciera un tema un poco más complicado. Ahí te he puesto para que ya no escribas, ¿ya? Entonces, mira, tenemos las de flujo pulmonar bajo normal, flujo pulmonar alto, las que cursan con hipertrofia ventricular derecha, izquierda, ¿ok? Si bien aquí están mencionadas, te parecerá difícil aprenderlas, ¿no? Dices, uy, hipertrofia ventricular derecha, tetralogía Fallot, anomalía de Einstein, son nuevos nombres, no los aprendí en Morfo 2, ventricular izquierda, atresia tricuspidia, en las de flujo pulmonar alto, uy, la transposición de grandes vasos, ya, el drenaje venoso anómalo total, el truncus arterioso dentro de las que cursan con hipertrofia ventricular izquierda, ¿cómo me las aprendo? Está fregado eso, ¿no? Bien, entonces para eso vamos a basarnos en este acróstico del MIR, ¿ya? Esto es del MIR, doctores, que es la regla de las 5T. ¿En qué consiste esa regla de las 5T? Bien, es un acróstico para recordar las 5 cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes. 1 es porque solo hay un vaso. Esa malformación se caracteriza porque hay un solo tronco que sale del corazón, bueno, a nivel del sistema de salida, ¿ya? No de entrada. Entonces ahí tenemos al truncus arterioso, un vaso afectado. La malformación es de un vaso, truncus arterioso, ¿ya? 2, acuérdate entonces la regla de las 5T, la segunda T, 2, son dos vasos que han hecho transposición, ¿ya? La transposición de grandes vasos. Recuerda que es un defecto en dos vasos, ¿ya? Luego 3, acuérdate, 3 suena con atresia, 3, atresia, tiene que ver, ¿no? Entonces ahí tenemos la atresia tricuspidia. Ya está. Bien, ¿qué más? La 4T, 4 de tetra. Ahí tenemos a la tetralogía de Fallot. Miren, esto ha sido pregunta de examen, doctores. No subestimen a esto que parece simple de recordar las cianóticas. Son cardiopatías congénitas, cianóticas, excepto. Entonces, mira, ahí tienes toditas. Finalmente tenemos a la quinta T. La quinta, la última, representa el total, la 5T, ¿no? Total. ¿Dónde vimos la palabra total? En el drenaje, no va a haber espacio, drenaje anómalo pulmonar venoso total. Ya, entonces ahí observamos al quinto representante de las 5 cardiopatías más frecuentes. Y la anomalía de Einstein es rara observarla, pero bueno, queda dentro de la mención. Pero recuerda que en frecuencias estas son las más prevalentes, doctores. Bien, entonces esa es la regla de las 5T. Ahora, para enfocarlas, las que tienen hiperflujo, ya recuerda, las que tienen hiperflujo generalmente son las que están en acróstico. TGV, que si quiere decir transposición de grandes vasos, DVAT, drenaje venoso pulmonar anómalo total, y aquí este A, que es truncus arterioso. Ya son palabras chiquititas, ¿no? En cambio, las de bajo flujo tenemos a la tetralogía Fallot, la anomalía de Einstein, atresia tricuspidia. Bien, doctores, son algunos tips que quizás tú encuentres una mnemotecnia para mejorar eso, ¿ya? Bien, hasta ahí hemos hablado del enfoque general. Mira cuántas cardiopatías congénitas tienes. ¿Cuántas vas a estudiar? 5. CIA, comunicación interauricular, CIB, ¿ya? CIB, PSA,
transposición de grandes vasos y la coartación aórtica. ¿De acuerdo, doctores? Bien, ahora hoy vamos a estudiar, doctores, también las etiologías más prevalentes. ¿De acuerdo? Bien, esto sí es recontra preguntado en un internado o residencia y tiene que llevarse. En UPAU, la verdad es que ha venido poco respecto a la etiología. Ahí te he puesto que lo que ha venido en pretes, te ha venido en pretes y en finales, ¿cuál es la cardiopatía acianótica más frecuente en el adulto? ¿Cuál es? Entonces ahí teníamos a la comunicación interauricular. Entonces, igual vamos a recapitular todas las más frecuentes según el grupo etario o según alguna patología de base que tenga el paciente, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en general? La más frecuente sobre todas. Mira, cuando hablo yo de cardiopatía congénita, quiero decir que es cardiopatía, o sea, me está haciendo clínica. ¿Ya? Si hace clínica, estoy hablando de la CIB, ¿ya? La comunicación interventricular. Recuerda que también es la cardiopatía cianótica más frecuente. Pregunta de mi pediatría, ¿ya? La CIB. Luego, tenemos una observación, un paréntesis hay que hacer para mencionar a la válvula bicúspide. La válvula bicúspide, doctores, es un hallazgo. No suele hacer clínica, hasta más adelante que se encuentra con una como estenosis aórtica. Ya. Hay referencias que te dicen, ¿sabes qué? Es la bicúspide lo que más se observa. Es la valvulopatía que se observa, incluso es más frecuente que la comunicación interventricular. Para puntos de examen, no suelen reconocer a la válvula bicúspide, ¿ya? Y por eso que reconocemos aquí a la comunicación interventricular como la cardiopatía congénita más frecuente. ¿De acuerdo? Con eso nos vamos a quedar. Pero sí, si se hace un estudio, si se hace un estudio de incidencia, es más frecuente ver válvula bicúspide, ¿ya? Pero es asintomática o se expresa un poquito más tarde, quizás, ¿ya? Bien, y si me preguntaran, Israel, ¿cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente? La más frecuente cianótica es la tetralogía de Fallot, ¿ya? Entonces, esa es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. ¿Y cuál es la cardiopatía congénita más frecuente del adulto? Ya te he dicho que es la comunicación interauricular. Bien, ahora si me preguntaran, mira, cardiopatía congénita más frecuente, pero del adulto, ya del adulto. En el adulto la CIA es más frecuente. Vamos a ver que en el recién nacido y según grupos etarios no es la CIA, ¿ya? Por ejemplo acá, que ya es más que todo pedí esto, la cardiopatía congénita más frecuente en el menor de un año o en el recién nacido. Recién nacido es el que tiene 28 días, hasta 28 días de nacido, ¿ya? Ahí lo más frecuente no es el CIA, es la transposición de grandes vasos, ¿ya? Si me dicen, y en el lactante mayor de un año, el lactante mayor, ahí es la tetralogía de Fallot, ¿ya? Si me dijera la cardiopatía congénita más frecuente del prematuro, bueno, entonces el prematuro, justo porque sacas al niño antes de haber completado su desarrollo, perdón, al neonato, el producto, antes de haber terminado todo su desarrollo, aquí lo más frecuente son los defectos que se deben a inmadurez del desarrollo cardíaco, y aquí tenemos al conducto arterioso persistente. También es la cardiopatía congénita más frecuente en el recién nacido que cursa con síndrome de Roviola congénito. Bien, ya. Si fuera un paciente que tiene síndrome de Turner y aparte cardiopatía congénita, ¿cuál sería la cardiopatía congénita más frecuente? ¿No? ¿En qué pensaría primero? Piensa primero en una coartación aórtica. ¿Ok? Si tuviera un paciente con sospecha de cardiopatía congénita y tiene síndrome de Noonan, ya es otro trastorno genético, ¿ya? Ahí, ¿en quién sospecharía? Sospecha de estenosis, pero no la estenosis aórtica, sino la pulmonar. Y si el paciente tendría síndrome de Down y se sospecha de una cardiopatía congénita, ¿en qué defecto sospecharía? Ya, acá hay que tener mucho cuidado con esta pregunta, ¿ya? La cardiopatía congénita más frecuente en síndrome de Down no es el CIA, ¿ya? El CIA es característica. Más frecuente es el canal común atrioventricular. Eso es más frecuente. Bien, y esa pregunta he hecho caer a bastantes porque en la literatura dice la cardiopatía congénita característica principal del niño con síndrome de Down es la comunicación interauricular, pero no es así. Más frecuente que esta es el canal atrioventricular. Bien, ahora, si yo tuviera este niño con síndrome de Turner, ¿ya? Y no tiene afectación de la aorta,
pero se sospecha que tiene una cardiopatía, sospecha en valvulopatía. ¿Cuál es la valvulopatía más frecuente en el síndrome de Turner? La válvula bicúspide. ¿Sí? En tu Harrison reconocen como cardiopatía congénita más frecuente del adulto a la CIA, por si acaso. Y por ahí te dicen, no es la CIA, es la válvula bicúspide, lo revisará. Ten cuidado, porque la edición 21 de tu Harrison dice cardiopatía congénita más frecuente del adulto, CIA, comunicación interauricular. Bien, ok, doctores. Entonces ya sabemos algunas perlas etiológicas que te van a servir no solo para cardiología, también te van a ayudar mucho cuando ya estés terminando tu carrera en el bloque de pedia, o quizás cuando estés en interconsulta, estés pasando a interconsulta con pedia, con tu cardiólogo, y te encuentres entonces con un síndrome específico, Down, Turner, o un prematuro, un lactante menor, lactante mayor, y podrías tú responder a alguna de esas preguntas que se planteen en la visita, ¿no? Bien. Ahora, hay otra clasificación que es la clasificación fisiopatológica, que tiene que ver con los cortocircuitos y el flujo, y la clasifican de manera combinada, ¿no? Por ejemplo, tenemos los cortocircuitos con flujo pulmonar alto, es lo mismo que te he explicado arriba, ya solo que lo han ordenado un poquito. Acá es un enfoque de MIR ¿ya? Enfoque MIR. Miren, entonces tenemos cortocircuitos con flujo pulmonar alto. Ahí tenemos los post-tricuspidio, ya los defectos que se dan pasando a la válvula tricuspide y los pretricuspidios, ¿ya? Entonces, los pretricuspidios, ahí tenemos la CIA, ¿ya? Tenemos el drenaje venoso pulmonar anómalo total, ¿sí? Y estos cursan con dilatación del ventrículo derecho. Ya lo hemos estudiado. Los post-tricuspidios, ahí tenemos la comunicación interventricular, el ductus persistente, ya es el PCA, conducto arterioso persistente, el canal aurículo-ventricular completo, eso que se ve en el síndrome de Down, ¿ya? Estos cursan con dilatación del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ahora, eso es cuando hablamos de cortocircuitos, ¿ya? Los defectos cardiovasculares se dividen en cortocircuitos, lesiones obstructivas, ¿sí? Y cardiopatías complejas, cuando hay más de un defecto, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ese es otro enfoque. En nuestro medio no es tan utilizado, la verdad, pero es necesario tenerlo, tener conocimiento de este. Bien, dentro de las que se dan por lesiones obstructivas, doctores, ahí tenemos las lesiones obstructivas izquierdas y derechas. Izquierda generará hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Y las derechas una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Bien, ahora las izquierdas, característicamente acá tenemos a la coartación de la aorta, ¿ya? Entonces, la aorta es como si se estrangulara así, ¿de acuerdo? Más bonito. Ahí, doctores. Y esto, doctores, genera entonces una obstrucción, ¿sí? Bien. Luego tenemos la estenosis aórtica congénita, que también le hemos comentado, y de las derechas, la estenosis pulmonar congénita. También le hemos abordado, ¿verdad? Ahora, las cardiopatías congénitas ahí están las cianóticas como las principales representantes, ¿ya? Estas, mira, tenemos las que cursan con cianosis y las dividimos, flujo alto, flujo bajo, ¿ya? Acá dentro de las que son cianóticas y flujo pulmonar alto tenemos la transposición de grandes vasos, truncus arterioso, síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, raro ya, es raro eso, pero también es uno de los ejemplos de las cianóticas. No lo ves en medicina 1, lo ves en neonatología, ¿ya? Y dentro de las que tienen el flujo pulmonar bajo, cianóticas, ahí tenemos a la tetralogía de Fallot, ¿ya? Y la atresia tricuspidia. Las que tienen flujo pulmonar normal, ¿ya? Ahí tenemos a la anomalía de Einstein y la transposición de grandes vasos también, ¿ya? Bien, entonces esos son, doctores, los principales representantes de las cardiopatías congénitas, el enfoque general. Vamos a adentrarnos en el enfoque clínico ahora, ¿ya? Bien.